Vamos a ver cómo medir la altura de un árbol con un transportador de ángulos, ¿no? Puede ser un árbol, un edificio, una montaña, lo que queramos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo del árbol. Entonces, para medir la altura, convertiremos esto en un clinómetro. Y para hacer el clinómetro, lo único que habrá que hacer es colgar de este punto una cuerda con una plomada, o sea, con un peso, ¿no? Entonces dibujamos el árbol y vamos a ver cómo lo mediríamos. Imaginemos que esto es el árbol, aquí tenemos el árbol y aquí tenemos el tronco, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estamos aquí delante del árbol. Bueno, entonces queremos saber cuánto mide este árbol. Entonces cogemos esto, lo voy a poner en grande para que se vea. Entonces lo que hacemos es ver el árbol y colocamos aquí la regla. Así. Esto tendrá, como decíamos, una plomada. Y aquí nos va a marcar el ángulo. O sea, podemos empezar a contar a partir de aquí. Entonces, si por ejemplo la plomada está así, pues como vemos este es un ángulo de, aquí marca 70, 80, 90, o sea que será de 20 grados, ¿vale? De acuerdo, eso quiere decir que ese ángulo será igual que este, si hago aquí la horizontal, porque tal y como vemos aquí, entonces imaginamos esta es la posición, y entonces nosotros tenemos aquí el punto de vista y aquí está la copa del árbol. Entonces esto, por ejemplo, baja por aquí y viene por aquí. Entonces, como vemos, este es un ángulo de 10, 20, 30 grados. ¿Vale? Eso es lo que nos marca este arco. Que está saliendo fuera. Repetimos. O sea que tenemos aquí el punto de vista. La plomada viene por aquí, un peso, una cuerda con el peso que queda aquí, ¿no? Y ahora tenemos aquí la referencia, entonces contamos 10, 20, 30 grados. Bueno, pero si nos fijamos que hacemos una horizontal aquí, ese ángulo de 30 también será el mismo que aparece aquí. O sea que contaremos a partir de aquí, aquí tenemos el ángulo de 30. O sea que ese ángulo es idéntico a este, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, una vez ya que sabemos medir con este instrumento, que sirve para medir visuales, simplemente inclinándolo y permitiendo que la plomada siempre invariable define la vertical y nos muestra aquí el ángulo, que sabemos que es exactamente igual ese ángulo a el que forma la horizontal y la visual que va hacia un objeto, en este caso el árbol, ¿vale? Pero para hacerlo más fácil, en vez de coger el ángulo 30, nosotros nos alejamos hasta que tengamos el ángulo de 45, ¿vale? O sea que tenemos que mirar a través del visor, o sea, mirar por aquí, siguiendo esta línea, y nos empezamos a alejar hasta que la plomada, si nos fijamos, esto como va girando, según nos acerquemos, ¿no? Bueno, en el caso de alejarnos, esto va bajando así, ¿no? Mientras que si nos acercamos hacemos así, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa el ángulo 45. 45 es este. O sea que en realidad 45, ya lo pone aquí, será este ángulo, ¿no? Entonces nos interesa que la plomada quede aquí. Entonces, como decíamos, si yo bajo este ángulo, me estoy alejando. Pero si me acerco, llega un momento en que marca 45, ¿vale? Y eso es lo que me interesa. Entonces, al momento en que marca 45, me imagino aquí el señor, y ahora voy a medir este ángulo, a ver cuánto es. Esto es 40, todavía no está en el sitio exacto, pero ahora lo que hacemos es, como decía, cogía esto y me alejo un poco más, esto sigue marcando aquí la vertical, en el momento en que marque respecto a esta altura el ángulo de 45, aquí lo tengo. Este será el ángulo de 45, ahora sí. Ahora sé que bajo este punto de vista, a esta altura, pues aquí tenemos esto que es un ángulo de 45, por aquí. Bueno, si está bien dibujado,
realmente lo que estoy haciendo es, y ahí hay mucha línea, lo dibujo aquí, estoy haciendo esto. Tengo desde la copa, esta es la altura del árbol, y este ángulo será igual que este, que será de 45, o sea que será una escuadra. Vale. Habré puesto aquí la regla, y aquí me marca pues la bisectriz de este ángulo que está aquí. Vale. O sea que me está marcando aquí. Si aquí tengo el ángulo 0, empiezo a contar el 0 a partir de aquí, o si quiero por aquí hasta 45. O sea que la vertical que define la plomada ya me marca 45 grados, que es este ángulo. ¿Vale? Y por tanto también es igual que este. Y sabemos que en un ángulo de 45, esta medida es exactamente igual que esta. Con lo cual lo único que tendré que medir es esta distancia. ¿Vale? Vale. Pero para hacerlo más sencillo y no tener que medir esto, porque yo, por ejemplo, no estoy en el suelo, sino que estoy aquí. Y entonces empiezo a medir a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Aquí tengo H, aquí voy a poner mi altura, el segmento B, y este va a ser el segmento A, por ejemplo. Vale. Bueno, pues como este es igual que este, pero también este es igual que este, pues esto también valdrá B, ¿no? O sea que mi altura, si es 1,80, la altura de mi punto de vista, tendré que sumarla a la medida esta, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo podremos calcular la altura del árbol? Una vez ya que tenemos clarísimo que en realidad este es el ángulo de 45 y la altura del árbol es exactamente igual a la distancia a la que estoy, no es la distancia donde yo estoy, porque realmente esta distancia es igual que esta, pero en realidad tendré que sumar mi altura, o sea que H será igual a B más A, eso es lo que tengo que ver, o sea que tendré H, mido entonces mi altura, ya sé cuál es, por ejemplo 1,80 de altura, que es igual que esto, y ahora mido en el terreno esta distancia, por ejemplo que sean pues 6 metros. Entonces, más 6 metros. ¿Vale? Con lo cual ya sé que esa será la altura del árbol. ¿Vale? Bueno, en síntesis, si yo tuviera aquí el punto de vista, si hubiera aquí un escalón, pues sí, podría poner el ojo aquí y directamente la altura del árbol sería igual a la altura donde está el escalón, donde he puesto mi ojo. Pero, como estoy a cierta altura, y sé que esta medida también es igual que esta, entonces lo que hago es poner esto aquí. Y entonces mi altura del ojo, no hasta la cabeza, sino hasta el ojo, la coloco aquí y mido la distancia desde el punto de la base de mi pie hasta la base del árbol. Y entonces la altura esta será igual a esto. O sea, esta distancia desde mi posición hasta el árbol más la distancia desde mi posición a esto que es mi altura realmente. Ya que esto también es de 45 y lo único que hacemos es reproducir aquí este triángulo semejante a este, ¿no? Bueno, pues lo único que tendré que aplicar es, una vez que utilizo el instrumento este que se llama clinómetro, que no es más que un instrumento que sirve para medir visuales respecto a verticales con la plomada, ¿no? Entonces recordad, nos colocamos de manera que la plomada quede en la bisectriz de este ángulo, o sea, a 45, ¿no? Y una vez que ya tengo eso, pues ya sé que ya hago la síntesis aquí, tengo aquí el ángulo de 45, tengo aquí mi punto de vista, conozco la altura de mi punto de vista, es la altura B. La altura la coloco aquí y ahora tengo que la altura del árbol será igual a la distancia de mi altura, que es B, más la distancia desde mi posición hasta el árbol. Si por ejemplo estoy a 10 metros del árbol y mido por ejemplo 1,80 hasta el ojo, pues ya sé que realmente 10 metros más 1,80, o sea 11,80 es la altura de todo el árbol. ¿Vale?